Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros semanales que tenemos ustedes y yo, donde compartimos estos momentos, estas charlas, donde hablamos un poquito de cosas que pasan en el mundo. Así que les agradezco de corazón que me acompañan, que me apoyan, que siempre están conmigo. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de lo que pasa en el mundo con el tema de las clases, de las escuelas. Y para eso tomo de ejemplo un país del primer mundo como es Israel. Ustedes saben que Israel es un país donde tiene 9,5 millones de habitantes, donde el 80-70% están vacunados contra el COVID, donde se logró ya la inmunidad del rebaño, donde ya la gente puede salir a las calles, puede salir a pasear, a las playas, donde ya no es obligatorio el uso de tapabocas, justamente porque pararon los contagios, pararon los infectados, donde están pudiendo controlar el virus, porque el sistema de vacunación funcionó perfectamente, porque las restricciones en su momento fueron muy buenas y muy estrictas. Israel es un país donde ha estado en guerras muchas veces y aún en medio de una guerra, con las bombas y todo, los alumnos tenían clases. Las clases no se han suspendido y siempre fue primordial. En estos momentos de pandemia, en estos momentos donde estamos el mundo entero padeciendo de este virus, Israel lo único que no abre son las clases presenciales. Porque las veces que habilitó las clases, se dieron cuenta que hubo contagios, que hubo rebrotes. Entonces, tiene abierto todo, pero las clases no. Eso pasa en Israel. Entonces, han vuelto a las clases por internet, por Zoom, por las redes sociales, pero no presenciales. Vamos al otro lado del mundo y venimos a Argentina, donde en Argentina se está peleando en este momento por la presencia en las clases, por la presencia de los alumnos en las clases. Yo les quiero aclarar que yo no pertenezco a ningún partido político y no me inclino hacia ninguno de los dos lados, realmente. Pero les voy a contar, para la cantidad de gente que no sabe, en este momento, en Argentina, estamos casi al colapso de las camas de los hospitales. O sea, la parte sanitaria está casi al colapso, casi al 100% de las camas ocupadas. No solamente por el COVID, sino porque la gente tiene otras enfermedades también. Pero la pandemia nos ha atacado y nos está atacando muy fuerte. En Argentina todavía no están toda la población vacunada. Están llegando de a poco y se está vacunando, pero realmente el sistema de vacunación va lento todavía. Y esperemos, Dios quiera, que se agilice mucho. El tema es que se están implementando ahora algunas restricciones, nuevamente, como cerrar en distintos horarios a las 20 horas, cerrar los comercios, cerrar los restaurantes. Pero tanto el gobierno de la ciudad como el presidente de la nación están en un litigio en este momento por el tema de las clases presenciales. O sea, el gobierno, el presidente, quiere cerrar las escuelas por 15 días para que los chicos no se contagien. Está comprobado que los chicos en las escuelas no se contagian. El tema es cuando salen, el entorno, los padres que los van a buscar a los chicos. Bueno, todo eso hace que los chicos se contagien. El presidente de la Nación dispuso por decreto cerrar por 15 días las escuelas y hacer a través de los medios
de Internet. El gobierno de la ciudad, por otro decreto, propone y dispuso abrir las escuelas. Él dispone la presencia de los chicos. Esto es un litigio de poderes, porque obviamente el presidente es de un partido y el gobierno de la ciudad es de otro partido. Ahora, para todos mis amigos y mis seguidores que me escuchan y que saben que yo no estoy haciendo partidismo ni por uno ni por otro, yo les estoy contando lo que está sucediendo. Antes de la pandemia, los alumnos tuvieron, el año anterior de la pandemia, 180 días de clases, nada más. En un año tuvieron 180 días de clases porque más de 100 días hubo huelgas, hubo paros docentes. Entonces, en este momento de una pandemia, de una crisis a nivel mundial por este virus, yo creo, y creo que estarán de acuerdo, o no, que cerrar las clases por 15 días, cerrar las escuelas por 15 días, no es tan grave. Cuando hubo años que hubo las escuelas cerradas por paros docentes. Entonces, creo que esto es una lucha de poder, a ver quién puede más. Esto es una lucha de partidos. En este momento en que estamos en una crisis mundial con el tema de la pandemia, en este momento que se están saturando las camas de los hospitales, que ya estamos llegando al colapso y que realmente esto nos preocupa a todos. Todas las personas que tengan conocimiento de lo que está pasando en este momento en nuestro país, se dan cuenta que está muy grave, que el virus está atacando mucho, que hay cada día muchos más contagios, más enfermos, más muertos, que los médicos ya están demasiado agotados. Entonces, en este momento que estén los dos partidos peleándose para ver quién tiene más poder, no. La verdad creo que es una falta de respeto hacia el pueblo, hacia todos nosotros, hacia todos los ciudadanos que trabajamos, que nos esforzamos, que nos cuidamos. Entonces, yo creo que, la verdad, tendrían que prestar un poquito más atención, tendrían que cuidarnos un poco más. Porque el maestro Mokichi Okada siempre habla en las enseñanzas de la misión de los políticos y lo que tienen que hacer los políticos. Los políticos tienen que cuidar y garantizar también la salud, la educación, la seguridad. Eso tienen que hacer los políticos, cuidar al pueblo. Así como el pueblo tiene sus obligaciones, los políticos también tienen obligaciones. Entonces, creo que el tema de quién va a lograr más votos, el tema de estar pensando, porque ya entramos en una campaña electoral, porque en 1 o 2 meses hay elecciones internas que la están corriendo para más adelante. Pero ¿quién puede pensar en estos momentos en una campaña electoral cuando la gente se está muriendo? ¿Quién puede pensar cuando no hay una cama en un hospital, cuando los médicos no dan más, cuando se necesitan cuidados, se necesitan vacunas? ¿Quién tiene cara suficiente para presentarse en una elección o para estar discutiendo si se corre un mes, si no se corre un mes, si hay clases o no hay clases? Yo estoy de acuerdo con la educación y estoy a favor de la educación porque creo que un país educado, instruido, es un país que va adelante. Pero por favor, usemos sentido común. Si en Francia, que es la cuna de la educación, lo único que han cerrado son las escuelas porque cada vez que abren se dan cuenta que se contagian más. 15 días en Argentina, que estén los chicos adentro, haciendo las clases por Zoom, creo que eso
no los va a matar, ni nos va a retrasar a nivel cultural. Creo que es una forma de cuidarnos. Y esperemos que sean 15 días nada más y que lleguen las vacunas y que vacunen a toda la gente. Pero realmente al gobierno, a los candidatos, a los políticos, les pido a ver si se ocupan del pueblo y a ver si nos cuidan de una vez. Y dejen de inaugurar cosas que ya inauguraron. Necesitamos que nos cuiden. Necesitamos que los gobiernos se ocupen del pueblo y dejen por un momento las elecciones de lado. Amigos, esto es todo por hoy. Ustedes saben que me encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube. Les pido aquí que se suscriban a mi canal, que me sigan y que también opinen. Yo estoy a favor de las clases, cuidado. Y estoy a favor de las libertades y estoy a favor de la vida. Pero también quiero cuidarme y quiero cuidarnos todos. Bueno, esto es todo por hoy. Les mando un besito enorme. Los quiero mucho. No me dejen sola. Chao.